Básicamente lo que hemos pedido al doctor es que nos comente experiencias personales, anécdotas de emergencias más frecuentes con nuestros pasajeros. En nuestra condición de agentes de viajes, en nuestra condición de hoteleros o de guías de turistas, siempre hemos tenido algunas emergencias médicas y hemos invitado hoy al doctor Manuel para que nos comente estas experiencias y podamos de ellos aprender. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros, por venir siempre a colaborar con nosotros. Es siempre un honor inmenso estar con todos ustedes. Agradezco al señor Washington y al señor Playlist por esta gentil invitación. Bien, básicamente hablar sobre lo que es enfermedades críticas en zonas de altitud es hablar varias horas, ¿no? Esto va a ser algo un poco atípico, inusual, va a ser un conversatorio con ustedes, va a ser un diálogo con ustedes básicamente porque ustedes también tienen mucha experiencia en lo que es turismo. Desearía antes hacerle un pequeño comentario sobre las hojas de coca. ¿Quién no sabe que las hojas de coca mejoran todos los síntomas correspondientes en cuanto al soroche, término nuestro acá en el Perú y conocido por todo el mundo? Desearía hacerle un comentario sobre las hojas de coca. ¿Por qué mejora la desadaptación de altura del consumo de hojas de coca? ¿Por qué básicamente? Uno va a todos los hoteles y siempre son muy gentiles, hay termos con hojas de coca, con agua, ¿no? Y como principal recibimiento se le da un par de tazas o una taza de hoja de coca. ¿Es cierto esto? ¿Es un mito? Les hago un comentario personal, ¿no? La coca básicamente tiene 14 alcaloides, ¿no? Y de los cuales hay 3 importantes básicamente. Uno es la cocaína, que es un excelente analgésico y antiinflamatorio. En segunda instancia existe otro alcaloide, que es la ecnonina, que es un excelente alcaloide que mejora todo lo que es digestión de carbohidratos y grasas. Y hay otro alcaloide importante, que es la globulina, que mejora la circulación sanguínea en general. Si sabemos fundamentalmente que la sangre tiene 2 funciones indispensables, es la de oxigenación y nutrición celular, si consumimos hojas de coca o si consumimos infusión de coca, obviamente, no es un mito, nos va a ser de una gran ayuda. Insisto, fundamentalmente ¿por qué? Los síntomas típicos de la desadaptación de altura es un gran incremento de la producción gaseosa intraabdominal. Estos gases exagerados presionan los 12 diafragmas, provocando que uno esté con náuseas y con vómitos. ¿Cómo se mejora esto? Por medio del alcaloide ecnonina, que mejora definitivamente la absorción y el metabolismo de grasas y de frituras. Y en segunda instancia, un síntoma famosísimo es el dolor de cabeza. ¿Por qué se presenta dolor de cabeza en una persona que asciende a nivel de mar por encima de los 3.000 metros? Básicamente porque existe una baja circulación sanguínea de pronto en la masa encefálica y acto seguido existe un edema cerebral. Si es que uno consume la infusión de coca, por medio de la globulina se mejora la circulación sistémica o general. Si se mejora la circulación sistémico general, básicamente se está mejorando la oxigenación y nutrición. Y a ese cerebro que está un poco alterado por la disminución de concentración de oxígeno, es una ayuda ostensible. Entonces, se saca en conclusión que el consumo
de una infusión de coca no es un mito, es una realidad. Mejora ostensiblemente los síntomas. Preguntarán ustedes, ¿cuántas tazas deben de consumir? No, una persona que llegue a Cusco, que llegue a zonas de altitud, Tarma, Huancayo, Cerro de Pasco, Puno, etc. Entre 3 a 5 tazas por día. ¿Qué se prefiere? ¿Bolsitas filtrantes u hojas de coca? Hojas de coca. 3 a 5 hojitas en cada taza, ¿no? Y se deja que se repose unos 8 a 10 minutos. Agua hirviendo, obviamente. Entonces, no más de 5 tazas, porque si son más de 5 tazas, pueden provocar una taquicardia, que es un efecto adverso. Y definitivamente ese organismo que quiere que mejore va a ser un jaraquí. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta sobre el consumo de hojas de coca? Que puede ser chachado o puede ser bebido. No sé si ustedes desean comentar algo según su experiencia. Dígame usted con todo gusto. Perdone, el consumo de la coca en forma así de polvo, en forma de harina, se puede decir, ¿no? También es bueno. ¿Y en qué cantidad? Porque se dosifica también esto. Gracias. Esta es una excelente pregunta. No solamente la coca sirve para los síntomas de altura, no, sino que es también excelente fármaco para el asma bronquial, es excelente fármaco para los cólicos, es excelente fármaco para el estreñimiento, es un excelente fármaco para la conservación de la dentadura. Tiene una serie de acciones. Consumir la coca, básicamente en la forma que está usted manifestando, es un colaborador, no solamente para la desadaptación de altura, sino para las personas que viven en zonas de altura y que puedan estar presentando todo lo que le he mencionado. Es entre 2 a 3 cucharitas, mezcladas en jugo, mezcladas en leche o en cualquier infusión. Quizás algún comentario sobre este tema, no, porque es muy importante. Dígame usted. Bien, buenas noches. Bueno, algunas experiencias que he podido apreciar también en personas que han estado padeciendo de osteoporosis y están teniendo una dieta, ¿no?, en la cual agregan una cantidad de harina de coca. Lo que quisiera saber es si realmente hay cierta cantidad de calcio en las hojas. Esa es otra excelente pregunta. En cuanto al consumo en la osteoporosis, no es que tenga calcio. Cuando uno está con una osteoporosis, ¿qué cosa es una osteoporosis? Es un compromiso de la estructura ósea. Cuando un hueso está totalmente descalcificado, es como una craqueta, se rompe con facilidad. Uno tiene fracturas patológicas espontáneas frente a cualquier movimiento tenue, ¿no?, o soso, básicamente. ¿Qué es lo que hace? No tiene ningún tipo de composición de calcio, pero tiene antiinflamatorios y analgesia. Cuando uno está con una osteoporosis, dentro de la gama de síntomas que uno presenta es dolor o limitación funcional. Mejora ostensiblemente el consumo de coca, pero ojo, no exageradamente. No abusar más de 5 tazas al día, básicamente. No es que tenga calcio, sino que uno de los alcaloides es antiinflamatorio y analgésico.
Ante todo, tenga usted muy buenas noches. Quería consultarle al respecto de qué consideraciones se deben tomar en cuanto a edad, por ejemplo, en el caso de la afluencia de turistas y, bueno, en el caso de las dosis que se les debe dar con respecto a las edades que ellos tengan, y en qué casos, por ejemplo, de recomendaciones clínicas no se les debe asistir con coca cuando llegan, ¿no? En sí, cuando uno da estas infusiones de coca, se deben dar por encima de los 5 años, básicamente. Y cuando uno tiene a una persona de edad encima de los 50 años, que ya se asocia a una serie de aparición de entidades nosológicas, crónicas, como lo que es hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, los problemas cerebrovasculares, arritmias cardíacas, postinfartados, postromboembólicos, básicamente se puede dar la hoja de coca, pero no abusar más de las 5 tazas. Obviamente, nadie sabe la sensibilidad personal que uno pueda tener. Uno, cuando examina en sí a una persona, uno tiene que preguntar en cuanto al tema de alergias. Y dentro del tema de alergias tiene que preguntar si la persona es alérgica a la coca. Si consumiríamos la cocaína propiamente dicha, que es un derivado de la hoja de coca, el consumo de cocaína está totalmente estudiado. Provoca bloqueos auriculoventriculares cardíacos, provoca extrasístoles ventriculares, provoca paros e infartos cardíacos. Para que se cite un ejemplo que todos conocemos, el caso Maradona, por ejemplo. Él es un extraordinario deportista, es un ejemplo para todo el mundo en lo que es balompié, pero bajo ningún punto de vista es ejemplo para el mundo, y mucho menos para los niños y juventud, por los hábitos personales y por sus adicciones. Él tuvo una sobredosis de cocaína y tuvo un infarto cardíaco extenso con un bloqueo importantísimo que casi le causa la vida. Básicamente, ¿no? Lo que vamos es al no exceso de consumo de hojas de coca o de infusiones de coca. No. ¿Quizás alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Dígame usted con todo gusto. Muy buenas noches. Mi pregunta va al hecho de que no sé si es posible unir la coca con café, y si es que está prohibido o qué tipo de cosas puede pasar en un tipo de unión de ese tipo. En sí, cuando uno hace una mezcla de coca con café, es una locura. Número uno, porque no sé cómo se debe sentir, debe ser algo desagradable. ¿No? El café puro es un manjar, ¿no? Pero la coca puro es un manjar. Mezclar, no sé cómo mezclar Coca-Cola con Coca-Cola, no sé, es algo similar. Pero en sí, básicamente, el café es un tóxico marcado, es un estimulante, tiene cafeína. Y este estimulante cafeína incrementa fundamentalmente frecuencia cardíaca. Cuando yo veo a pacientes en zona de altitud como Cusco, dentro de las sugerencias que le doy, por favor, no consuman café, no consuman té, por favor, no consuman licor, porque todo lo que les estoy mencionando incrementa la frecuencia cardíaca. De por sí, personas que viven en el nivel de mar y que ascienden de altitud por vía aérea bruscamente, existe desde ya un incremento de la frecuencia cardíaca como factor compensatorio para captar moléculas de oxígeno. Ustedes tómenle la frecuencia cardíaca de una persona que está en el nivel de mar, oscila entre 50 a 75, 80. Cuando arriba a ciudades de altitud como Cusco, se duplica prácticamente. Y si a esa persona se le da café
o se le da licor, se incrementa notablemente la frecuencia cardíaca y puede hacer un problema brusco coronario. Entonces, mi sugerencia es no mezclar café con coca. Yo les hago un comentario dentro de las anécdotas que he tenido en esta hermosa profesión de servir a las personas que ascienden a la ciudad de Cusco. Hace un tiempo atrás, saben que me llaman de un hotel, ¿no?, para que vea a un señor que estaba muy grave, serían las 4:30, 5. Y escuché la voz de la dama que trabajaba en mesa de recepciones y me dijo: doctor, está gravísimo, se está muriendo, venga como pueda. Fui, me puse cualquier cosa y salí volando. Creo que llegué en unos 10, 11 minutos. Llego y fui testigo de un cuadro dantesco. El señor ya era cadáver, tendría de fallecido, estimo yo, unos 20 a 30 minutos, estaba con rigidez cadavérica. Y dentro del dormitorio había 2 botellas de whisky, 2 cajetillas, ¿no?, 2 o 3 ceniceros llenecitos de colillas. Y el señor fallecido, muerto. ¿Qué había pasado? Hizo un infarto cardíaco, porque hizo la mezcla de licor, que incrementa frecuencia cardíaca, tabaco, incrementa frecuencia cardíaca, factor altitud, incrementa frecuencia cardíaca, y posteriormente me enteré que este señor, que es un hombre joven, estaba solo, solicitó a una dama de compañía, y sexo, eran 4 factores coronarios que de pronto se sumaron. Conclusión: infarto masivo cardíaco y fallecimiento fuera de casa. Entonces, mi sugerencia: no mezclen sustancias que incrementen frecuencia cardíaca. Es muy frecuente también, como gentileza, en los hoteles de Cusco o de Puno, no, o de Juliaca, que invitan pisco sour, nuestra querida bebida de bandera, que es un manjar. Pero el pisco tiene 63% de concentración de alcohol, y tomarse una copa de pisco sour, que es una delicia, incrementa ostensiblemente frecuencia cardíaca. Hay mucha población de turistas, fundamentalmente internacionales, que sobrepasan los 60 años y que se sobreentiende que tienen problemas preexistentes, dentro de los cuales cardíacos. Yo he visto muchos casos de taquicardias y de infartos cardíacos por consumo de pisco sour en Cusco. ¿Una pregunta más? Dígale, con todo gusto. Ante todo, buenas noches. Quería preguntar si el excesivo uso de la coca, como se ve por ejemplo en el campo, que es desde la adolescencia hasta un poco más de ser adulto, es dañino en lo que es a lo que es retención, ¿no? Por ejemplo, a lo que es memoria, conocimiento, retención de conocimiento, ¿no? Porque ya se ve que las propiedades de la coca son más que todo físicas. No sé si quería saber si es cierto eso. Si la coca es una hoja sagrada, siempre y cuando no se use como tal, ¿no? Yo estoy en contra de algunos comentarios que hace el gobierno central en cuanto a las hojas de coca. Es algo nuestro, es algo propio nuestro, es oriundo, nos pertenece. Pero obviamente que se use como tal, como nuestras costumbres. No que se macere, sino que se consuma, que se chache, que se beba en infusiones. Sepan ustedes que el chachar las hojas de coca dan más energía y quitan el hambre. Eso es consabido por todas las generaciones del Perú.
mejoran, como lo que le digo, la dentadura. En segunda instancia, es un excelente antiespasmódico para las damas que están con cólicos menstruales. Mejoran los problemas digestivos, de estreñimiento, de dispepsias grasas. ¿Por qué los campesinos quedan muchas veces sin dientes? Uno, por falta de higiene, y en segunda instancia por el consumo de carbohidratos, que luego de horas se consumen y se transgreden en azúcares, por falta de aseo. Pero si a un campesino se le enseñase a que use hilo dental, que se cepilla al día 5 veces al día, nunca jamás tendría caries. Y eso se lo aseguro. Pero son también las costumbres propias nuestras, profundas, falta de higiene. Pero en sí la hoja de coca tiene una serie de prescripciones médicas, una serie. Muy bien, creo que hemos hablado un poco sobre la coca, es solamente una introducción. En segunda instancia, ¿cómo se previene la desadaptación de altura? ¿Ustedes qué prefieren? ¿Tratar o prevenir? Obviamente, todos mexicanos en solo prevenir. ¿Y cómo se previene la desadaptación de altura? Se previene con un medicamento que se llama acetazolamida, conocido por todos ustedes con el nombre de Diamox. Diamox es un nombre extranjero que ya no se expende en el Perú con ese nombre. En el Perú se expende con el nombre de Acetac, de 250 miligramos, es un nombre comercial, o sencillamente bajo el nombre genérico, que se llama acetazolamida, 250 miligramos. ¿Cómo se previene la desadaptación de altura? Tomando mitad de la tableta de acetazolamida o de Diamox o de Acetac, mitad de la tableta cada 12 horas, 2 días previos al viaje a la ciudad de altitud y 2 días en la ciudad de altitud. ¿Cuáles son los efectos adversos de este medicamento? Fundamentalmente, como buen diurético que es, va a hacer que la persona que lo consuma miccione más de lo usual. En segunda instancia, puede haber unos cosquilleos en los pulpejos de dedos de manos y de pies. Puede haber una disminución de la sensibilidad en lengua y en labios. Efectos obviamente muy pasajeros. ¿Cuáles son las típicas contraindicaciones? Si la persona sufre de alergia a sulfa, porque este medicamento es un derivado de la sulfa, y si la persona tiene glaucoma. ¿Qué significa este término? Incremento de la presión intraocular. Entonces, tenemos que ser totalmente eficientes. No tratar, sino prevenir. Decirle a los señores, señor, señora, ¿tiene usted alergia a sulfas? Si le dicen sí, ni en pintura, descartado por completo. Señor, ¿tiene usted glaucoma? ¿Qué es eso? Incremento de la presión intraocular. Si le dice sí, descartado por completo. Entonces, la típica prescripción es mitad de la tableta cada 12 horas, 2 días previos al viaje y 2 días en la ciudad de altitud. En segunda instancia, otra sugerencia que le doy. La persona que viene a zonas de altitud tiene que dormir promedio 8 horas mínimo. Hay muchos estudios que el poco sueño y la tensión del viaje salen desde las 5:45 hasta la 1:30, 2:15 los aviones. Si es que uno sale a las 5:45, tiene que estar 1 hora y media o 2 horas antes del aeropuerto. ¿Esto qué significa? Que se levantan a la 1:30, 2 o 3. Está definitivamente en ese estado es generar estrés. Entonces tiene que dormir 8 horas previas para que no sean susceptibles
o fase presa a la desadaptación de altura. 2. Cenar muy frugalmente la noche previa al viaje. No consumir café, no consumir té, no consumir licor, no fumar. Existe un estudio muy simpático inglés de hace 1 año y medio atrás, que el café dura en la sangre 8 horas. Hay mucha gente que toma café por la noche, ¿no? Y definitivamente tiene problemas de insomnio. Entonces, sugerirles eso. Es muy frecuente ver que a los que en sí los turistas, los internacionales, se les agasaje en la noche previa a su viaje. Beben vino, beben whisky, obviamente piscosauro, garrobina, lo que es nuestro, comen grasa, frituras, se acuestan tarde, se levantan temprano, con estrés del viaje, y al día siguiente, en las zonas de altitud, se ponen mal. Llegan a Cusco, existe un periodo de ventana como el SIDA. El SIDA, ustedes saben que tienen un periodo de ventana que son de 6 a 8 meses, donde están totalmente asintomáticos. Lo mismo sucede con la desadaptación de altura. Existe un periodo de ventana de 6 horas. Uno baja del avión, mueve las piernas, los brazos, inspira profundo, no tengo nada, soy un hombre fuerte, soy una mujer fuerte. ¿Y eso qué hace? Invita porque uno cargue por las maletas, se vaya para el hotel, caramba, un Inca Kola, un pisco sour, quiero salir rápido, camino por acá, camino por allá, o como rico, un chicharroncito que me han sugerido, ¿no? Un pungüillito. Grasa, estrés, factor altura, pero después de las 6 horas viene la desgracia. Náuseas, vómitos, dolores de cabeza explosivos, ¿no? Desvanecimientos, incremento de presión arterial, ¿no? Baja brusca de presión arterial. ¿Por qué? Porque el periodo de ventana le daba ese hincapié de hacer todos estos desarreglos. Hace mucho hincapié en el periodo de ventana cuando llegan a la ciudad de altitud. Este periodo de ventana es aprovechada por las selecciones que juegan en las eliminatorias mundiales. Sencillamente nos alquilan un charter, se van a La Paz y antes de las 6 horas ya acabó el partido. Eso es importante tenerlo en cuenta, esa analogía del periodo de ventana. Mi sugerencia es entonces que una vez que lleguen a zona de altitud, descansen promedio 6 horas, que coman muy frugalmente y que no consuman ningún tipo de excitatorios cardíacos. Insisto, café, cualquier licor que sea, tabaco, absolutamente prohibido. No existe prohibición en medicina, pero lo que sí existe es concientización. Señor, si usted me toma una taza de café, va a tener tales o cuales síntomas. Entramos al punto de las gaseosas. Si ya les estoy comentando que la desadaptación de altura o que los efectos del factor altura provoca un gran incremento de la producción de gases intraabdominales con presión diafragmática y a su vez náuseas y vómitos, no permitan, sugieran, no impongan, sugieran, concienticen que los primeros 2 días no consuman gaseosas, porque es darle más leña al fuego. Van a haber náuseas y vómitos. ¿Alguien de ustedes ha tenido vómitos incoercibles, vómitos alimenticios, vómitos mucosos, vómitos biliosos? Uno se desespera. El pánico es increíblemente grande porque uno teme perder la vida. Vómitos tras vómitos, vómitos tras vómitos, vómitos tras vómitos. Se desmayan vomitando. Y eso es producto de lo que les estoy mencionando. Sugieran a sus pasajeros que no consuman gaseosas los 2 primeros días. ¿Preguntas? Doctor, hemos hablado de la presión baja y qué es lo que debemos hacer.
Pero en caso contrario, viene a ser la presión alta, ¿no? Si es que se le ve, digamos, colorado, con los ojos inyectados, sería una presión alta la que tiene. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Esa es una excelente pregunta. ¿Qué hacer? ¿Cómo se baja una presión arterial? Existen una serie de medicamentos, obviamente prescritos por los médicos, porque pueden decirle, ¿por qué me da usted este medicamento si no es médico? ¿No? Entonces a veces son muy especiales, ¿no? Pero frente a una situación de urgencia, tienen los grupos turísticos, ¿no? Las empresas tienen que ser definitivamente serias. Deben de contar con un tensiómetro electrónico. Son los de muñeca, son los de dedo, son los de antebrazo. Presionando un botón o presionándolo con una tecla, se sabe la presión arterial sistólica, diastólica y frecuencia cardíaca. No estamos hablando de algo exorbitante, ¿no? Todo grupo que trabaja con turistas, toda empresa, toda compañía, tiene que ser seria. Tiene que tener un tensiómetro. ¿Cuáles son los valores normales de la presión arterial? Se dividen en dos, en sistólica y diastólica. ¿Qué significa la presión sistólica? Significa la presión mayor. ¿Qué significa la presión diastólica? Significa la presión menor. Los valores normales, presión arterial sistólica o mayor, son menos de 130. Los valores normales de la presión arterial diastólica son menores de 80. Si yo tengo para un pasajero que se me ha desmayado, está con las facies rojas, ojos rojos, dolor de cabeza, le tomo la presión arterial y, por ejemplo, si me sale en la lectura 170 con 120, 170 de sistólica y 120 de diastólica, se le tiene que dar inmediatamente un medicamento que el nombre genérico se llama captopril, que actúa en 3 minutos debajo de la lengua. Nombres comerciales son muchos. Dentro de los mejores es Capoten, que es de la casa Squip, ¿no? Entonces se le pone una tabletita de captopril debajo de la lengua y a los 3 minutos esa presión está bajando progresivamente. Obviamente estamos hablando también de grupos serios. ¿Dónde sucede esto con frecuencia? Por ejemplo, en la ciudad de Cusco, en Sacsayhuamán, que es el punto más alto de Cusco. Hay mucha gente que se desvanece y llegan al Cusco, no descansan y se van de frente a Sacsayhuamán. Hay mucha gente que se desvanece con hipotensiones o con hipertensiones. Entonces, deben de contar ustedes con un tensiómetro electrónico de fácil lectura y que toma presión arterial en 11 o 12 segundos. ¿Alguna pregunta más? Díganme con todo gusto. En los casos de problemas de presión alta y presión baja, quisiera saber si se administraría o no oxígeno, por cuánto tiempo se administra. Mi compañera también quiere hacer una pregunta, por favor. Buenas noches. En cuanto a lo que es cuando tienen lo que es la presión baja o presión alta, mayormente en presión baja sufren de vómitos, o sea, se desmayan y llegan a vomitar cuando reaccionan, y yo no sé cómo actuar en ese momento, porque siguen inconscientes, ¿no? Entonces no sé si se les puede suministrar alguna pastilla o el alcohol que dice usted, o qué o cómo se puede hacer en ese caso, ¿no? Cuando uno tiene un desmayo por baja presión arterial, dentro del kit de los medicamentos que tiene que llevar el tour leader, tiene que estar con glucosacoramina, tiene que estar con efortil.
Estos dos medicamentos incrementan la presión arterial. Ustedes cogen 20 gotitas de Efortile, una cucharita de té de 5 centímetros cúbicos, y se lo ponen debajo de la lengua, si es que están inconscientes. 20 gotitas no van a producir que se atraganten ni que se asfixien. Debajo de la lengua, si es que están inconscientes. No, eso es importante, básicamente. ¿Y su otra pregunta cuál fue, perdón? El oxígeno. El oxígeno, cuando se usa, tienen que darle, si está inconsciente, el tiempo necesario hasta que despierte. Podría ser 1 minuto, podría ser 5 minutos, podría ser 10 minutos, pero obviamente ustedes ya han llamado a un servicio médico para que venga inmediatamente. El oxígeno salva vidas. Salva vidas. Es increíble la cantidad de vidas que ha salvado el oxígeno, ¿no? Obviamente tenemos que estar familiarizados con el oxígeno. Cómo se abre un tanque, cómo son los manómetros, el manómetro de litros por minuto y la cantidad de oxígeno en PSA que tiene cada tanque. Los tanques de fácil acceso son los tanques de aluminio, que no pesan casi nada, pesan 3 kilos, mientras si es que ustedes llevan un tanque de fierro, pesan entre 14 a 15 kilos. Entonces, obviamente, sean prácticos. Traten que las empresas serias compren tanques de aluminio para que sean fácilmente transportables. En segunda instancia, no le den oxígeno seco. El oxígeno seco provoca irritación de la zona faríngea. Empiezan a toser a los 4 o 5 minutos. Están irritando la faringe. Cuando ustedes transporten un tanque de oxígeno, traten que sea práctico y liviano y que tenga un humidificador, básicamente, para que ese oxígeno salga húmedo. Insisto, si ven ustedes que está inconsciente, sugiero que le den 6 litros de oxígeno por minuto hasta que se despierte. Hasta que se despierte. No 1 minuto, no 50 segundos, sino hasta que se despierte. Y obviamente, frente a una emergencia de tal índole, ustedes ya han tenido que llamar con toda serenidad a un servicio médico o paramédico. ¿Preguntas? Con todo gusto. Mil perdones por preguntar tanto, pero es importante, digamos, esta pregunta. Se refiere, digamos, a personas, si estamos en un grupo y estamos en una situación y en un sitio bastante alejado donde no podemos tener ayuda paramédica, ¿qué hacemos? Y si usted conoce también, así como se conoce la coca, algunas medicinas, hierbas que podrían ayudar, por ejemplo, a la presión baja o a la presión alta. Gracias. Es una excelente pregunta y cuanto más pregunte usted, para mí va a ser un placer. Básicamente, el Cusco, cuarta maravilla del mundo. Nos hemos salido en todas las pantallas del mundo. Nos hemos visto nuestro alcalde, que nos ha en sí distinguido con su presencia. Pero nos hacemos una gran pregunta. En cuanto a lo que es el auxilio de los seres humanos, somos la cuarta maravilla del mundo en turismo, pero somos uno de los últimos países en servicio paramédico y médico. El Cusco tendría que tener definitivamente una flota de helicópteros médicos, transporte médico inmediato. ¿Qué hacen ustedes, por ejemplo, si están haciendo ustedes turismo de aventura
están en Ausangate, están haciendo camino Inca, están yéndose a Choquequirao, y tienen ustedes un edema agudo de pulmón, ¿qué hacen? Es una muerte segura, es una muerte segura. ¿Y cómo queda el país? Como un país desorganizado, socialmente, políticamente y turísticamente hablando. Ustedes, que son los hombres del futuro, que son las mujeres del futuro, los empresarios del futuro en Cusco, tienen que moverse, tienen que hacer las cosas correctas para que el Cusco no quede mancillado frente a desgracias de esta índole. Yo pregunto, ¿qué hacemos? ¿Lo vamos a transportar en lomo de Acemi? ¿Y vamos a quedar pésimo ante los ojos del mundo? Hay que preguntarnos una y otra vez. Cada grupo que sale a hacer camino Inca tiene que salir prevenido de oxígeno, de medicamentos, tensiómetros portátiles, pulsioxímetros, camillas, dentro de la estructura del transporte. Pero ¿qué hacemos si sucede un edema agudo de pulmón? O si sucede un infarto, o si se atragantan, o si tienen una crisis de asma, un broncoespasmo, ¿qué hacemos? Si no tenemos ese auxilio inmediato, se va a perder esa vida. Y vamos a quedar muy mal como país civilizado. Entonces, tenemos que movilizarnos y tenemos que mejorar ese punto que está muy flaco definitivamente. Insisto, las empresas serias de turismo tienen que salir prevenidas con todo lo que les menciono. Y los tour líderes, licenciados en turismo, guías, tienen que estar familiarizados con la atención médica de los pacientes. Tiene que llevar un kit de los medicamentos básicos para salvar vidas. ¿Qué hacemos, por ejemplo, si es que hay un broncoespasmo? Si es que uno es asmático y de pronto tiene un broncoespasmo, ¿qué hacemos? Tenemos que observarlo nada más, ¿no es cierto? Por eso es importante que cada vez estemos más capacitados. Estas charlas que se le dan para ustedes son importantes, pero si no hacemos algo quedan en saco roto, en saco roto. Tenemos que presionar bajo, ustedes que son autoridades en turismo acá en Cusco, tenemos que ir definitivamente modificando nuestra forma de pensar frente a un auxilio médico. ¿Alguna otra pregunta más? Dígame con todo gusto. Quisiera saber si hay alguna contraindicación para dar oxígeno a pacientes asmáticos, y en el caso de cuando un paciente asmático requiere una nebulización, ¿qué implica ese proceso y cómo se determina que el paciente necesita una nebulización? Esa es otra pregunta interesante. Cuando uno da el oxígeno en una forma desmesurada, ya no tiene propiedades terapéuticas, tiene propiedades iatrogénicas. Estamos dañando definitivamente la salud. Por eso es indispensable que ustedes pregunten a sus pasajeros cuáles son los antecedentes de las enfermedades pasadas, para que estén ustedes al tanto ante cualquier contingencia. Si es que tenemos a una persona que es asmática y si se le da oxígeno a alto flujo, podemos provocar un neumotórax. ¿Qué significa ese término médico? Ruptura de alvéolos de los pulmones con salida de aire fuera de los pulmones y con presión directa sobre el parénquima pulmonar. ¿Cuáles son los síntomas? Es una sensación de falta abrupta. Se tornan azules, hay una necesidad urgente de oxígeno. Pero por eso tenemos que preguntar. Pacientes asmáticos se les tiene que dar bajo flujo de oxígeno, no más de 2 litros por minuto.
y oxígeno húmedo, no seco, básicamente. ¿Si alguna pregunta más? ¿Y la nebulización? Nebulizaciones. Bueno, básicamente, ¿qué cosa es este término? Es cuando un bronquio está cerrado, ¿no? Existe un silbido. Es exactamente igual que un silbido de una tetera. ¿Eso qué significa? Que esa luz de los bronquios se ha cerrado y cuando pasa el aire existe ese silbido. En ese caso tenemos que nebulizarlo o tenemos que usar un broncodilatador de acción rápida, inmediata. ¿Cómo se nebuliza? En el sistema de oxígeno existen unos tamborcitos y se pone una gota de fenoterol, nombre químico, nombre comercial Verotec, en gota para nebulizar, una gota cada 10 kilos de peso. Si yo peso 50 kilos, son 5 gotas. Con 10 centímetros cúbicos de solución salina. Si no tenemos solución salina, o con 10 centímetros cúbicos de agua pura, sin gas. Se cierra el tamborcito y se pone a 8 litros de oxígeno. Y por la máscara va a salir un humito. Ese humito que uno tiene que absorberlo por medio de la respiración, hace que el bronquio que está estrechado se aperture. ¿Cuáles son los efectos adversos de una broncodilatación o nebulización? Incremento de frecuencia cardíaca, puede provocarle taquicardia o nerviosismo, pero le salva la vida. Y antes de eso, ustedes ya han llamado a un servicio médico. ¿Preguntas? Dígame usted con todo gusto. Esta vez solamente es un alcance para los compañeros que hacen muchas veces de guía. Y cuando yo hacía de guía pasó esto, ¿no? En Camino Inca exclusivamente. Iba con unos turistas que eran alemanes y lamentablemente en una de las caídas se rompió el alcohol que llevábamos y no teníamos más alcohol. Íbamos subiendo por una altura cuando uno de los turistas se puso mal. No teníamos con qué acudirlo. Entonces tuvimos la suerte de encontrar la planta muña, no sé si lo conocen los compañeros, y fue bueno, digamos, aplicarle, frotar la muña y aplicarle la muña y hacerle oler, ¿no? Y así se pudo, digamos, curar. Otra situación fue que uno de los turistas también se malogró la rodilla, fue un ligazón, creo que se le de repente inflamó con la caminata. Entonces él no podía doblar la rodilla y estábamos en la bajada de Puy-Patamarca, que son bastantes escalinatas que bajar. Entonces caminaba con una dificultad terrible. Entonces yo siendo guía me puse a pensar, ¿y cómo hacemos ahora? No tenemos alcohol, no tenemos nada. Entonces encontré otra vez las plantas como el marcu y también la ortiga. Se hizo un tipo de masoterapia, o sea, se hizo hervir y con unos pañitos se le fue aplicando, ¿no? Por la noche para dormir, y al día siguiente se hizo molimos tanto la ortiga como el marco y le pusimos un poquito de sábila y se le amarró con eso, y gracias a eso pues prácticamente el turista se alivió bastante y no se le hinchó más en la rodilla. Eso es para los compañeros que de repente en ese momento también pasan alguna dificultad como esta. Si hablar sobre medicina y quizás alternativa, que es el nombre que se... ¡Inmenso! Es una inflamación inmensa, pero después de 10 minutos les agradecen, los abrazan, los besan.
son milagrosos. Ese es nuestro repertorio alternativo o folclórico. Entonces, tenemos que sopesar. Muy bien. ¿Desea que les hable de algún tema en especial? Ustedes son los que mandan. Bien, estamos tocando temas de cómo prevenir y cómo ayudar a los visitantes cuando pues, tienen estos problemas. Lo que quisiera ver también, si es posible, cómo prevenir en nuestro caso. Si hay determinadas enfermedades que puedan traer turistas y por el contacto, digamos, estar constantemente conversando muy cerca de ellos, podamos adquirirlos. Bueno, pregunto esto porque una compañera de trabajo adquirió algo, no sé exactamente el término, pero alguna especie de estreptococos, algo así, ¿no? Por haber estado trabajando también directamente con personas. No sé si son un tipo de enfermedades virales o algo así que puedan traer. En el caso también, prevenir un poco, tal vez, no sé, el SIDA, digo, en el caso de que tengamos problemas de caídas en desmayos, si hay derrame de sangre, o si estando nosotros con cortes, pequeños cortes a veces en la mano o por el trabajo en el campo, podamos adquirir esto o no. En cuanto al aspecto de lo que es medicina, toda persona es potencialmente contagiosa, sea cual fuera su edad, su sexo, su nacionalidad, su condición económica, su profesión o su ocupación. Toda persona, no solamente acá, sino en cualquier parte del mundo. Claro está, ellos nos ven como lo que somos un país en desarrollo. Antes estábamos como tercermundistas, pero ahora en Europa, ¿qué nos están considerando como cuartomundistas? Somos un país pobremente desarrollado. ¿Por culpa de nuestras autoridades o por culpa de nosotros? Pienso yo que por culpa de nosotros, definitivamente. ¿Qué hacer? Ellos cuando vienen a ciudades o a países como Sudamérica, como África, ellos vienen con una atención intrínseca muy especial. Ellos vienen vacunados contra todas las enfermedades habidas y por haber. Es muy atípico no encontrar a personas que vienen del extranjero que estén vacunados contra las hepatitis A y B. Eso es sagrado. Están vacunados contra la fiebre tifoidea, sagrado. Están vacunados contra la fiebre amarilla, sagrado. Están vacunados contra la poliomielitis, contra la difteria, tos convulsiva, sagrado. ¿Qué se les dice? Por favor, cuando lleguen ustedes a tales y cuales países, no usen los caños, lávese los dientes con agua de botella. Vienen totalmente prevenidos. Totalmente prevenidos. Esa prevención tenemos que hacerla también nosotros. Insisto, en medicina, cualquier persona, sea cual fuera su estatus o rango o raza, es potencialmente contaminante. Estamos en Cusco, es una zona endémica de lo que son varias enfermedades infectocontagiosas. Acá tenemos hepatitis A, B, C, Delta. Vienen de muchas facultades de medicina del mundo a ver un caso de hepatitis B, o C, o Delta. Vienen a ver un caso simple de fiebre tifoidea. Son enfermedades erradicadas años de años en sus países.
puede haber un caso de tuberculosis. Entonces, ¿eso qué nos indica? La prevención. Ellos son países más organizados. Tenemos que seguir el ejemplo bueno. Obviamente, los tour conductos, los guías, los licenciados en turismo no pueden estar sin protección. Tienen que estar vacunados contra estas enfermedades que les estoy manifestando. Es inaudito que no tengan ustedes vacunas contra las hepatitis A y B, por ejemplo. Eso sí es inaudito bajo todo punto de vista. Tienen ustedes que estar vacunados. Tienen que tener mucho cuidado con la ingesta de alimentos. Tienen que supervisar a dónde van. Ahora, en cuanto a su pregunta del estreptococo, todas las enfermedades, un gran porcentaje de enfermedades respiratorias se contagian cuando uno habla cerca. Si yo pongo una lámpara de luz, en este momento ultravioleta, estoy eliminando microgotitas de saliva. Eso se llama flúor. Estoy hablando, ¿no? Y es una contaminación que va de ambas partes. ¿Dónde uno se contamina más? En los centros comunitarios, en los nidos, en las escuelas, en las universidades, en los transportes públicos, en los aviones, esos viajes largos de 8, 10, 14 horas, con aire acondicionado. Es una recirculación de virus, de bacterias. Es muy frecuente después de un viaje largo que uno baje tosiendo, con secreción nasal. Es muy frecuente. Entonces, se contagia fundamentalmente por la vía aérea. No vamos a darnos como los asiáticos con una máscara día, noche y noche, pero obviamente hay que protegernos. ¿Cómo uno se protege? Además de las vacunas, con un buen desayuno. El desayuno es el principal alimento del día. Y hay mucha gente que sale temprano, sale a las 3 de la mañana, 4, 5, 6, porque ese es el trabajo duro de los profesionales de turismo. Es un trabajo ejemplar, de sacarse el sombrero. No hay domingos, no hay feriados, no hay horarios. Se levantan temprano y se acuestan tarde. Pero muchos de ellos salen sin desayuno. Y el principal alimento del día es el desayuno. Y un profesional de turismo que esté con las defensas bajas es fácil presa para enfermedades infectocontagiosas. El SIDA, ¿no? Obviamente, se contagia fundamentalmente por vía sanguínea y sexual. ¿Cómo se previene? Fundamentalmente con protección de barrera, con preservativos, ¿no? Y obviamente todos los profesionales en turismo tienen que tener cajas de guantes descartables, no los quirúrgicos, ¿no? Sino los que se descartan, que se sacan, no sé si han visto, ¿no? Usar, si hay algún tipo de circunstancia que haya sangre, no hay ningún problema. Usar esos guantes, como ustedes ven, cuando viene un paramédico, transporte, un policía, ¿no? Cuando uno pasa con un barrio, todos están con guantes. Esos guantes no son quirúrgicos, son guantes de procedimientos y se descartan, ¿no? Básicamente eso. Mi sugerencia: vacunación, prevención. ¿Cómo uno puede querer? Primero queriéndose a uno mismo y después ayuda. Sería muy triste que uno lleve a sus familias enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Entonces, número 1, vacunación. Número 2, alimentación. Y 3, uso de guantes descartables si es que hay contacto con fluidos. En el caso de pacientes con SIDA, Cusco es una metrópoli que recibe a turistas, a las clases turísticas A, B y C. Yo le hago un comentario. Años atrás vinieron 5 personas de la ONU, ¿no? Que habían tenido un problema y estaban entrando, y el primero que entraba me dijo: doctor, quiero que sepa que soy un paciente HIV positivo, protéjase. Un hombre de cuello, de corbata y terno. No pensemos que solamente la gente joven o la gente
A, B y Z pueden tener SIDA. Cualquier persona es potencialmente infectable. Insisto, ¿cómo se contagia? Por medio de la sangre directa y sexo. Los fluidos como saliva, como estornudos, como lágrimas, no son contagiantes. Solamente sangre y sexo. Entonces les hago una invocación. Protéjanse. Quiéranse. Quiéranse a ustedes y a sus familias. Vacúnense. 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 Y se lo diría 1000 veces. Vacúnense. Si desean que les haga algún comentario más, algún tema de su interés, con todo gusto a su disposición. Podría tocar el tema de infección intestinal, que es lo que mayormente con bacterias que ¿Existen infecciones intestinales? Es un mito. A veces uno llena los reportes y hay un gran porcentaje, y ellos dicen food poisoning, están intoxicados con alimentos. Son alimentos intoxicados. Pero hay que sopesar básicamente que hay un gran grupo de enfermedades si hay que sopesar que existe un grupo de enfermedades que no son infecciones intestinales, que no son las llamadas food poisonings, sino son diarreas de viajero por los cambios bruscos de hábitos dietéticos. Ellos tienen una flora que están acostumbrados a una dieta A y viajan uno para un país y se le da una dieta Z. Esa dieta Z hace que se trastoque la flora intestinal. ¿Quién no sabe que la comida peruana es un manjar? Como la francesa o como la china. Están igual. Es un verdadero manjar. Pero ese cambio brusco hace que tengan diarreas de viajero. ¿Cómo son las típicas diarreas de viajero? Son diarreas líquidas, semigrumosas, ¿no? Que no hay fiebre. No hay fiebre. No hay náuseas y no hay vómitos. Y hay una gran producción de gases intestinales. Son las que impresionan ser la típica diarrea de viajero. ¿Cuándo es una infección intestinal? Cuando se asocia fiebre, cuando las diarreas cambian de color, ya no son el color sui generis, sino son amarillas intensas, verdosas, oscuras, que se añade secreción de moco y sangre. Cuando hay fiebre y cuando ya hay náuseas y vómitos con compromiso del estado general, deshidratados. En esos casos tenemos que sopesar que son diarreas infecciosas o parasitarias. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de las infecciosas? La reina salmonella. La salmonella es la primera bacteria que causa infecciones intestinales. 2, tenemos Escherichia coli. ¿Cómo ingresan estas dos bacterias? Las más frecuentes, obviamente, por medio de los alimentos. Tenemos, por ejemplo, es algo muy frecuente ver en Cusco, como en cualquier parte del mundo, los buffets. Tenemos mesas de ensaladas, con mesas de salsas, mayonesa, tártara, golf, XXX. Las ensaladas crudas son potencialmente contaminables en cualquier parte del mundo. ¿Por qué motivo? Porque salvo sitios que sean realmente exquisitos, es extremadamente difícil hacer que una ensalada esté libre de parásitos y de bacterias. Eso quita mucho tiempo y usualmente el manipuleo y el tiempo que nos gana hace que se sirvan
ensaladas ricas, coloridas, atractivas, pero con un signo grande de interrogación. ¿Estarán limpias? Pregunto. Las salsas es un medio transportador de gérmenes. Los sitios, ¿no?, de comida pública también son un transportador de gérmenes. Por ejemplo, en los meses de frío, ¿quién no se toma un rico emoliente? Dios mío, qué manjar, ¿no? Pero si ustedes ven cómo se limpian los vasos en baldes, donde entran uno y otro, y ese balde, si hago un estudio bromatológico, el agua del balde está lleno de gérmenes. Y estoy tomando ese rico emoliente con gérmenes. Básicamente eso, ¿no? Los parásitos. ¿Cuáles son los parásitos más frecuentes en nuestro medio? Yardia. Provocan diarreas con restos mucosos y sanguíneos y gran dolor abdominal y una gran disentería. Yo he visto vencido personas con 30, 40 cámaras diarias que vivían horas de horas sin el servicio higiénico, producto de parasitosis intestinal, ¿no? Entonces, en conclusión, tenemos que tener mucho cuidado con la higiene de los alimentos y supervisar que los alimentos que se les ofrecen sean de calidad. Una persona que es bien tratada, una persona que es protegida, es la mejor, es definitivamente la mejor propaganda, porque lo recomienda a sus familiares, a sus vecinos, a sus compañeros laborales. Vayan al Perú. El Perú es un país serio. El Perú es un país definitivamente que ofrece garantías. Pero una persona que se va del país desilusionada o se da comprometida es el principal escollo para que se incremente el turismo. Entonces, definitivamente tengamos mucho cuidado en seleccionar los sitios donde vamos.